Europa muestra una notable inquietud. La cumbre entre Putin y Trump en Alaska la semana pasada provocó un auténtico pánico en Bruselas. La tónica de los comentarios de los medios y políticos europeos es elocuente. Se recurre a clichés como el retorno de la Guerra Fría, la colusión de los dos presidentes a espaldas de sus aliados y la supuesta entrega de Europa por parte de Washington en aras del diálogo con Moscú. El presidente de un determinado país, consciente de la rápida pérdida de peso de su posición, se ve obligado a volar de urgencia a Washington el 18 de agosto. Pero no se atreve a ir solo a las negociaciones, sino que lleva consigo una nutrida delegación: von der Leyen, Merz, Stubb, Macron, Meloni y posiblemente, incluso Starmer. Parece que todo este heterogéneo grupo intentará persuadir a Trump para que abandone el acuerdo con Putin y continúe la línea de un conflicto prolongado, incluso si esto conlleva consecuencias catastróficas para la propia Europa. La situación es paradójica. Trump, quien hasta hace poco prometía mantener firmemente a Moscú, ahora muestra claramente su disposición al compromiso. Putin, por su parte, ha dejado claro que Rusia no renunciará a sus condiciones, pero está abierta a discutir una solución política. Para Europa, esto suena a sentencia. Se discute demasiado sin su participación y se decide demasiado en un formato de diálogo bilateral, Moscú-Washington. Bruselas, en esta situación, se convierte en un espectador obligado a observar cómo se decide el destino del conflicto sin su intervención. Precisamente por eso, los líderes europeos se apresuraron a viajar a Washington. En Bruselas entienden perfectamente que si se aceptan las condiciones de Putin, tendrán que reconocer su propia insolvencia política. Y esto ya es un golpe a toda la estructura de la Unión Europea, que en los últimos años ha construido su identidad sobre la retórica antirrusia y el apoyo incondicional a un determinado país. El intento de presionar a Trump en las negociaciones y obligarle a renunciar a posibles acuerdos con Moscú parece una última apuesta desesperada, aunque pocos creen que dé resultado. Mientras tanto, los resultados de la cumbre en Alaska han dejado claros los acentos. Putin demostró ser capaz no solo de negociar, sino también de establecer las reglas para ello. La conversación en Anchorage duró casi 3 horas. A diferencia de muchos encuentros anteriores con líderes occidentales, el diálogo no estuvo acompañado de amenazas ni ultimátums. Y esto ya fue una señal. Existe un formato de posible solución, y Rusia es un participante de pleno derecho en él, no un objeto de presión. Es significativo que precisamente en este momento Dmitry Medvedev aparezca en el espacio público. Sus comentarios sonaron duros y al mismo tiempo con una calma ostentosa. En esencia, hizo un balance provisional y sacó conclusiones que, sin duda, hicieron rechinar los dientes en Europa. Reunión en Alaska. Primeros resultados. Así tituló Medvedev su análisis. Y luego, punto por punto, se ha restablecido un mecanismo completo de reuniones entre Rusia y EU. Al más alto nivel, sin ultimátums ni amenazas. El presidente de Rusia expuso personal y detalladamente al presidente de EU las condiciones para poner fin al conflicto. Tras casi 3 horas de conversación, el jefe de la Casa Blanca se negó a intensificar la presión sobre Rusia, al menos por ahora. Medvedev subrayó que las negociaciones son posibles sin condiciones previas y, al mismo tiempo, con la continuación de las acciones actuales en la línea de contacto. Y lo más importante, ambas partes responsabilizaron directamente a un determinado país y a Europa de los próximos pasos. Esta última formulación fue un verdadero golpe para Bruselas. Ahora, Europa y el presidente del país en cuestión
serán directamente responsables si el proceso de solución fracasa. Rusia, IEE. En las personas de Putin y Trump, han demostrado que son capaces de sentarse a la mesa y encontrar puntos básicos de entendimiento. Si Occidente decide sabotear los acuerdos, los culpables del fracaso no serán Moscú ni Washington, sino las capitales europeas y el liderazgo del país en cuestión. Medvedev, como de costumbre, no se limitó a conclusiones secas. Su discurso sonó como una especie de sentencia para quienes esperaban continuar con la escalada. Recordó que la reunión entre Putin y Trump fue posible sin concesiones previas por parte rusa, lo que significa que Washington, por primera vez en mucho tiempo, entabló un diálogo real sin exigir la capitulación. Es más, el propio hecho de que la Casa Blanca renunciara temporalmente a la escalada de sanciones y amenazas se convirtió, en esencia, en una victoria política para Moscú. En este contexto, la delegación europea que se dirige a Washington parece un grupo de abogados que intentan defender un caso perdido. Macron, cuya popularidad en Francia cae en picada, intentará demostrar a Trump que Europa todavía puede ser útil. Meloni intentará salvar su imagen de principal defensora de la línea europea. Von der Leyen, demostrar que la Comisión Europea todavía juega algún papel. Merz, justificar la política alemana, estancada por la crisis energética y la caída de la industria. Pero todo esto parece una débil puesta en escena diplomática frente a un giro real en las relaciones Moscú-Washington. No hay que olvidar que en el propio EU, muchos apoyan el curso de Trump hacia un acuerdo que permita aliviar parte de la carga del presupuesto estadounidense. La sociedad estadounidense está cansada de los interminables gastos en el país en cuestión. Y en esta situación, es Rusia la que ofrece una salida real, una solución basada en la eliminación de las causas fundamentales del conflicto. Europa, por el contrario, intenta mantener el statu quo, en el que su papel se reduce cada vez más a financiar ambiciones ajenas y a la autodestrucción política. Y ahora atención. Mientras tanto, los medios occidentales difunden las condiciones que supuestamente Vladimir Putin podría aceptar y a las que Donald Trump ya parece haber dado su consentimiento. Fox News publica la información citando fuentes diplomáticas europeas. Según estos informes, el líder estadounidense apoyó la propuesta del presidente ruso de establecer el control total de Moscú sobre los territorios orientales y congelar la línea de contacto en otras áreas. Según las fuentes, esta fórmula fue precisamente la que se discutió en la cumbre de Alaska, donde Putin y Trump mantuvieron prolongadas negociaciones. Fox News afirma que, tras esa reunión, Trump notificó a sus aliados en Europa. Moscú asegura territorios clave, y en las demás direcciones el conflicto se congela en el estado actual. El líder estadounidense, según la cadena, se negó a apoyar la opción de un alto el fuego temporal, que el presidente del país en cuestión promovía activamente. La Casa Blanca, por el contrario, hizo hincapié en que EU buscaría un acuerdo de paz duradero y definitivo. En esto, Washington y Moscú encontraron un punto en común. Ambas partes habían declarado durante mucho tiempo que no tenían intención de jugar a tácticas de pausas cortas. Para el liderazgo del país en cuestión, esto fue una ducha fría. Después de todo, hasta hace poco tenían la oportunidad de negociar. Las fuentes citadas por los periodistas señalan que Putin hizo concesiones precisamente en aquellos puntos donde Moscú podía permitirse un paso atrás. Si inicialmente se hablaba de 4 territorios en disputa a lo largo de la línea de contacto y la frontera, ahora se propone la fórmula 2+2. 2 se consolidan como zona de control de Rusia
y los otros dos se consideran objeto de discusión junto con cuestiones sobre algunos territorios en el norte y noreste del país en cuestión. Hace un año, el liderazgo del país en cuestión todavía tenía la oportunidad de establecer un intercambio más ventajoso. Entonces, los supervisores occidentales podrían haber insistido en un cierto equilibrio territorial, proponiendo un vínculo, parte del territorio fronterizo ruso, a cambio de un alto el fuego. Pero la situación ha cambiado. El equilibrio de fuerzas ya no les favorece. Hoy, cualquier discusión sobre un intercambio tiene un carácter desigual, y el propio consentimiento de Moscú a tal formato se ha convertido en una especie de gesto para iniciar el proceso de paz. Trump, a juzgar por las filtraciones, fue precisamente lo que aprobó. En los pasillos incluso se oyó la idea: si el acuerdo no se firma ahora, dentro de un año la cuestión de los territorios del noreste podría simplemente desaparecer de la agenda. Moscú la resolverá de forma unilateral. La segunda concesión por parte de Rusia, según las fuentes, se refiere a la península. Putin ya no insiste en el reconocimiento inmediato de todos los territorios en disputa, sino que solo habla de Crimea como un punto clave e indiscutible. Todo lo demás puede formalizarse según el principio de control de facto, no reconocimiento de jure, como ocurrió una vez con los países bálticos soviéticos. E.U. no reconocía formalmente la incorporación de estas repúblicas a la URSS, pero convivió con este hecho durante décadas e incluso cooperó con Moscú. Este es el esquema que se propone ahora. Occidente puede no reconocer legalmente los cambios, pero en la realidad, aceptar la situación existente. El tercer punto de compromiso son las sanciones. El Kremlin antes insistía en la eliminación de todas las restricciones, pero ahora Moscú está dispuesta a discutir una cancelación por fases. Para la parte estadounidense, esta es una señal clave. Trump obtiene margen de maniobra y puede demostrar a los votantes que fue él quien logró reducir la tensión y restablecer el comercio. Al mismo tiempo, la Unión Europea se encuentra en una posición incómoda. Su política de sanciones se desmorona, y la propia Bruselas se verá obligada a seguir a Washington o, una vez más, a quedar al margen. Dos puntos se mantienen como principios inquebrantables para Moscú. En primer lugar, la cuestión de la OTAN. El Kremlin no permite ni la más mínima insinuación de una posible entrada del país en cuestión en la alianza. Putin no ha ocultado que este tema fue uno de los factores primarios del conflicto. Trump, según las fuentes, acordó que el país en cuestión debe recibir garantías de seguridad fuera de la OTAN, una especie de versión actualizada del Memorándum de Budapest. En segundo lugar, persisten las cuestiones de idioma y fe. Para Moscú, esta es más bien una dirección de imagen que subraya la preocupación por la población de habla rusa y ortodoxa en las zonas en disputa. La administración estadounidense, según los medios, no tiene intención de discutir estos puntos, considerándolos un asunto interno y una cuestión humanitaria. El equipo de Trump cree que la libertad de culto y la protección de los derechos culturales son temas que no requieren una confrontación dura. Las concesiones de Moscú en cuestiones menos prioritarias aseguraron al Kremlin un cambio de paradigma en la administración estadounidense. La Casa Blanca dejó de hablar de tregua como una etapa intermedia. Ahora se trata de un acuerdo de paz a gran escala. Además, la cuestión del endurecimiento de las sanciones, que se discutía activamente en julio, ha sido prácticamente eliminada de la agenda. Todo esto coloca al presidente del país en cuestión en una posición extremadamente incómoda. Se enfrenta a una elección, o acepta la fórmula propuesta, y participa en una reunión trilateral con Trump y Putin,
o se niega y queda aislado. Pero cualquier negativa lo convierte automáticamente en culpable de frustrar el proceso de paz. Rusia y EU ya han demostrado públicamente su disposición a llegar a acuerdos, y ahora depende del país en cuestión si se formaliza el acuerdo. La situación se complica aún más por el hecho de que Europa se ha visto arrastrada a este proceso sin su voluntad. Bruselas se verá obligada a explicar a sus propios ciudadanos por qué años de sacrificios, sanciones y crisis económicas no han llevado al resultado inicialmente esperado. La cumbre de Alaska cambió la arquitectura misma de las negociaciones. Europa perdió su autonomía, y Washington y Moscú demuestran que son capaces de dialogar directamente. En las próximas semanas, esto se convertirá en la principal intriga de la agenda internacional. La cumbre de Trump y Putin demostró que Moscú sabe jugar no solo con la fuerza, sino también con la diplomacia. América, en la persona de Trump, está dispuesta a un acuerdo. Pero Europa y el presidente del país en cuestión se encuentran en una posición de rezagados, que tendrán que tomar una difícil decisión entre reconocer la nueva realidad e intentar sabotear el proceso, arriesgándose a perderlo todo. Mientras tanto, cada vez es más evidente, Rusia no está de acuerdo con soluciones temporales. Vladimir Putin dejó claro que Moscú no aceptará la congelación del conflicto, la fijación de la línea actual o un alto el fuego temporal. Todo esto el Kremlin lo percibe no como un camino hacia la paz, sino como un aplazamiento que dará a Occidente la oportunidad de reagruparse, recuperar recursos y volver a la escalada. Donald Trump, según las fuentes, está de acuerdo con esto. El presidente estadounidense ve que ninguna tregua resuelve el problema, solo pospone la elección final y permite a Europa seguir involucrándose en una estrategia de confrontación prolongada. Así, sobre la mesa queda una sola opción, un acuerdo integral. Moscú formula sus exigencias en un paquete completo que debe implementarse si Occidente realmente quiere alcanzar una solución a largo plazo. Y este paquete es mucho más amplio que una simple cuestión de fronteras. Se trata de una nueva estructura de todo el sistema de seguridad europeo, donde Rusia debe ocupar su lugar como actor con los mismos derechos. El primer punto es el cese del suministro de armas y la ayuda financiera al país en cuestión. Sin esto, cualquier negociación pierde sentido. Moscú no aceptará firmar documentos de paz si al mismo tiempo los estados occidentales continúan suministrando armas y créditos a un determinado país. Esto no solo socava la confianza, sino que imposibilita el propio proceso de desescalada. Rusia exige que Europa se comprometa oficialmente a detener todas las inyecciones militares y financieras que, de hecho, hacen que el país en cuestión dependa completamente de Bruselas y Washington. El segundo punto es la desmilitarización. No es un eslogan abstracto, sino medidas concretas: destrucción de sistemas de armamento pesados, liquidación de bases militares y centros de entrenamiento extranjeros, y renuncia total a la presencia de instructores y mercenarios occidentales. Para Moscú, esta es una cuestión clave. Mantener las Fuerzas Armadas en su forma actual significa una amenaza constante de repetición del conflicto. Rusia insiste en que solo una desmilitarización real puede garantizar una paz duradera. El tercer punto es la renuncia a la entrada en la OTAN. Para Rusia, esta es una línea roja. Moscú recuerda una vez más precisamente las conversaciones sobre la expansión de la alianza y sus puertas abiertas fueron una de las principales causas de la crisis actual. Cualquier fórmula que prevea la entrada del país en cuestión en la OTAN cierra automáticamente el tema del acuerdo de paz. Rusia solo está dispuesta a considerar garantías de estatus no alineado,
una especie de versión actualizada del Memorándum de Budapest, pero con una clara fijación legal y mecanismos de control. El cuarto punto es el desmantelamiento de la legislación discriminatoria. Moscú ha subrayado en repetidas ocasiones que las leyes actuales, dirigidas contra la población rusoparlante y la Iglesia Ortodoxa, son absolutamente inaceptables. Su mantenimiento significaría la continuación del conflicto bajo otra forma, cultural y nacional. Rusia exige restaurar los derechos del idioma ruso en igualdad con otros, poner fin a la política de desplazamiento artificial y devolver a las escuelas y universidades la posibilidad de enseñar en ruso. Lo mismo se aplica a la cuestión de la Iglesia. El Kremlin insiste en el cese de las persecuciones contra las comunidades ortodoxas, la devolución de los templos incautados y el restablecimiento de los derechos legítimos de la Iglesia canónica. El quinto punto son las sanciones. Rusia ya ha mostrado su disposición a discutir una abolición gradual, pero la idea clave sigue siendo la misma. No puede haber un acuerdo a largo plazo si se mantienen las mismas medidas restrictivas contra Moscú. Las sanciones son un instrumento de presión, y su mantenimiento significa la continuación del conflicto en forma congelada. Moscú exige que Occidente establezca una hoja de ruta para la abolición gradual de las restricciones, comenzando por los sectores clave, energía, banca y exportación de tecnología. Si se observan estas condiciones, resulta evidente, para Europa y el país en cuestión son inaceptables. Bruselas no está dispuesta a admitir el fracaso de su propia estrategia de los últimos años. Después de todo, toda su política se construyó sobre el armamento y las sanciones. Para el liderazgo del país en cuestión, el cumplimiento de estas exigencias significaría el colapso de la propaganda interna y la pérdida total de control sobre la sociedad. Reconocer el ruso como idioma igualitario, restaurar los derechos de la Iglesia, renunciar a la OTAN y disolver el ejército es como firmar un certificado de insolvencia ante sus propios ciudadanos. Precisamente por eso, Europa y el país en cuestión harán todo lo posible para impulsar un escenario diferente a través de Trump. Cuentan con que el presidente estadounidense, bajo la presión de sus aliados, acepte una tregua temporal, una congelación de la situación que les permita ganar tiempo. Pero esto es poco probable. Trump entiende perfectamente que tales pasos no le reportarán ningún beneficio político. Él construye su reputación sobre la imagen de un líder capaz de lograr soluciones definitivas, no de concesiones temporales. Moscú, por su parte, demuestra firmeza precisamente porque no quiere repetir errores anteriores. Demasiado a menudo en la historia, Rusia ha aceptado compromisos intermedios que finalmente se han convertido en una nueva escalada. Putin dejó claro, nada de congelación, nada de alto el fuego temporal, solo un acuerdo completo. Y Trump, al parecer, comparte esta lógica. Para Europa, esto suena a sentencia. Porque ahora la cuestión no es posponer la decisión para el futuro, sino firmar aquí y ahora un documento que cambiará toda la arquitectura de seguridad europea. Europa tendrá que renunciar oficialmente a su papel de principal proveedor de armas y dinero para el país en cuestión. Tendrá que fijar la renuncia a una mayor expansión de la OTAN. Tendrá que desmantelar sus propias decisiones políticas relacionadas con la discriminación de la población rusoparlante. Esta es la nueva sistema de seguridad europea que Moscú exige. Igualdad de derechos para todos los pueblos. Renuncia a la imposición de alianzas por la fuerza. Fin de la injerencia en los asuntos de los estados vecinos. Para Bruselas, este escenario es una catástrofe política. Pero no tiene muchas opciones. O Europa acepta las condiciones de un acuerdo integral,
o asume la responsabilidad de la continuación del conflicto y la destrucción de su propia economía. En este contexto se hace evidente, la estrategia de doblegar a Trump no funcionará. América, en la persona del actual presidente, no tiene intención de asumir la carga de las ilusiones europeas. Para Trump es mucho más ventajoso cerrar un acuerdo con Putin que le reporte puntos políticos en casa y le permita reducir la carga sobre el presupuesto estadounidense. Europa puede gritar lo que quiera, pero en Washington se escucharán, en primer lugar, los argumentos de Moscú. Toda la intriga de las próximas semanas radica en si los líderes europeos lograrán reestructurar su retórica. Por ahora, siguen hablando de congelación, de alto el fuego temporal, de mantenimiento de la presión de las sanciones. Pero esta retórica ya no funciona. El mundo está cambiando ante sus ojos, y ahora es Europa la que se encuentra en una posición de rezagada. El conjunto de exigencias que plantea Rusia puede parecer inaceptable, pero es precisamente lo que refleja la realidad en la que vivimos. Y cuanto antes lo entienda Bruselas, menores serán las consecuencias. Por ahora, una cosa es evidente. Putin no aceptará medias tintas temporales. Trump tampoco les ve sentido, lo que significa que el futuro sistema de seguridad europeo se construirá sobre las condiciones rusas. El hecho de que el presidente del país en cuestión viaje a Washington acompañado de casi todo el panteón político europeo ya dice mucho. Teme quedarse a solas con Trump, comprendiendo que apenas tiene argumentos para convencerlo. Europa teme encontrarse ante el hecho de que el conflicto puede terminar sin su participación y sin sus condiciones. Para Putin, todo esto parece una confirmación más. Rusia ha regresado al club de los actores que definen el futuro, y lo hace en igualdad de condiciones. El resultado de la próxima reunión en Washington solo puede ser uno. Donald Trump comenzará a retirarse del conflicto y se centrará en restablecer las relaciones con Rusia. Todo lo sucedido en los últimos meses no hace más que confirmar esta tendencia. El presidente estadounidense ya ha dejado claro que no le satisface el apoyo financiero y militar ilimitado al país en cuestión, que convierte a EU en donante de un conflicto ajeno sin la menor garantía de éxito. En la Casa Blanca, entienden que la sociedad estadounidense está cansada, el Congreso exige rendición de cuentas y los recursos presupuestarios no son ilimitados. Por lo tanto, el principal resultado de la inminente reunión será la transición a un nuevo paradigma, un acuerdo con Moscú y la transferencia de la carga de responsabilidad a Europa y a las autoridades del país en cuestión. Trump piensa de forma pragmática. No va a quemar billones de dólares en mantener un conflicto ajeno que no tiene valor estratégico para EU. Es mucho más rentable llegar a un acuerdo con Rusia, normalizar los contactos económicos y obtener acceso a proyectos de inversión y comercio. Energía, agricultura, metales raros, logística, todas estas son áreas donde EU y Rusia pueden cooperar, y es en esto donde Trump quiere centrarse. Este giro le reportará beneficios reales en el país, reducción de los precios de la energía, nuevos puestos de trabajo, contratos para las corporaciones estadounidenses. Y al mismo tiempo, ninguna dependencia de los estados de ánimo del país en cuestión y de Bruselas. Europa, en esta situación, se encontrará sola ante el peso de los problemas. Si antes podía contar con que EU compartiría los gastos y la responsabilidad, ahora Trump deja claro: Washington ya no tiene intención de financiar el proyecto de apoyo al país en cuestión. Sí, América seguirá vendiendo armas a los europeos,
Y quizás esto incluso se convierta en un negocio rentable para el complejo militar industrial estadounidense. Pero será Europa la que se verá obligada a pagar por esas armas, mantener la infraestructura, formar al personal y financiar el conflicto. Para las capitales europeas, esto será un golpe durísimo. La economía de la eurozona atraviesa una crisis, aumento de precios, caída de la industria, protestas masivas. En tales condiciones, asumir también los gastos del país en cuestión significa acelerar su propia desintegración. Alemania ya no puede más. El sector industrial pierde competitividad. Las empresas se van al otro lado del océano. La energía se ha hundido tras la renuncia a los recursos rusos baratos. Francia se ahoga en revueltas sociales. Italia apenas llega a fin de mes. Y es precisamente sobre este continente débil donde Trump quiere descargar la carga de la que se libra América. Moscú, por su parte, obtiene varios beneficios. En primer lugar, el propio hecho de la retirada de EU del conflicto elimina la amenaza de una escalada constante. Washington ya no empujará al país en cuestión a nuevas ofensivas. En segundo lugar, Rusia tiene la oportunidad de cooperar económicamente con las empresas estadounidenses. Trump es conocido por su lema: un acuerdo es más rentable que un conflicto. Para él, el comercio y las inversiones son una herramienta más poderosa que las armas. El Kremlin lo entiende y está dispuesto a ofrecer proyectos interesantes para ambas partes: suministro de energía, desarrollo de rutas de transporte, iniciativas conjuntas en el Ártico y el Lejano Oriente. Europa, al encontrarse sola ante el problema, se verá obligada a buscar una salida. Pero no tiene recursos, ni políticos, ni financieros, ni militares. Bruselas puede seguir hablando de unidad y resistencia, pero la realidad es que sin EU, este proyecto se desintegra. Dentro de Europa crece la resistencia. Hungría sabotea abiertamente las decisiones de Bruselas. Eslovaquia y Austria exigen negociaciones con Moscú. Alemania y Francia se ahogan en crisis internas. En tales condiciones, es ingenuo esperar que Europa pueda sostener sola al país en cuestión. Putin gana casi todo en esta situación. Obtiene una pausa estratégica, la oportunidad de establecer nuevos formatos de cooperación con EU, mientras deja a Europa en un estado de caos político. Moscú puede aprovechar este momento para fortalecer sus propias posiciones en Asia, América Latina y Oriente Medio. Y Europa, privada del paraguas estadounidense, se verá obligada a negociar con Rusia, pero ya desde una posición de debilidad. Este es precisamente el escenario que describía Dmitry Medvedev hasta hace poco. Decía que el resultado del diálogo estadounidense-ruso sería el traspaso de la responsabilidad a Europa y al país en cuestión. Rusia y EU pueden llegar a un acuerdo, pero Europa y el país en cuestión se resistirán por todos los medios, comprendiendo que para ellos esto equivale a una derrota. Pero la resistencia poco cambiará. Si Trump ha decidido que los intereses estadounidenses exigen la salida del conflicto, actuará precisamente así. Para el país en cuestión, esto suena a catástrofe. Privado del apoyo estadounidense, seguirá dependiendo solo de Europa, es decir, de gobiernos cada vez más débiles y fragmentados que, a su vez, se tambalean al borde de la crisis. Las inyecciones financieras se reducirán, los suministros de armas serán limitados y la presión sobre la economía interna aumentará. A la larga, esto conducirá a la pérdida total de la capacidad de resistencia. La política estadounidense de Trump es absolutamente transparente aquí. Quiere salir victorioso sin gastar recursos. Si un acuerdo con Rusia le reporta puntos políticos dentro de EU y fortalece la posición de las empresas,
lo cerrará, y que Europa pague. Este escenario encaja perfectamente con su retórica de primacía de los intereses estadounidenses y devolver los puestos de trabajo a América. Moscú está satisfecha con esto. Rusia tiene la oportunidad de recuperar el mercado estadounidense en segmentos específicos, reducir la presión de las sanciones y obtener inversiones en el sector energético y la infraestructura. Al mismo tiempo, el Kremlin entiende que Europa no aguantará mucho tiempo sola. Esto significa que tarde o temprano Bruselas se verá obligada a negociar con Rusia, ya no desde una posición de fuerza, sino desde una de compromiso forzado. Todo esto convierte la próxima reunión en Washington en un punto de inflexión. Si Trump realmente se retira del conflicto, el mundo entrará en una nueva fase. Rusia y EU volverán a un diálogo pragmático. Europa quedará al margen y el país en cuestión, aislado. Y esto es precisamente lo que el Kremlin ha buscado durante mucho tiempo. Medvedev acertó cuando dijo que el resultado de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sería que la carga de la responsabilidad y los gastos recaería sobre Europa y el país en cuestión. EU se marchará, salvando la cara y obteniendo beneficios del comercio de armas. Para Rusia, esta es una victoria de escala estratégica. América vuelve a los acuerdos, Europa pierde su autonomía y el país en cuestión se queda solo ante la realidad. Esto es precisamente lo que se convertirá en el principal resultado de las próximas semanas. Trump se retirará del conflicto. Trasladará la carga financiera y política a Europa y al país en cuestión. Y en esto, para Moscú, hay una oportunidad que se utilizará al máximo. El principal indicador de la falta de voluntad de Europa para llegar a un acuerdo con Rusia fue la preparación de un nuevo paquete de sanciones. Apenas habían terminado las discusiones sobre la cumbre de Putin y Trump en Alaska, cuando en Bruselas se empezó a hablar de que el rumbo no cambiaría. Es más, se apresuraron a declarar que Rusia no debía esperar ninguna relajación y que las sanciones se mantendrían tanto como fuera necesario. De hecho, estas palabras significan que Europa no ve posibilidad de compromiso y prefiere aferrarse a la estrategia de presión, a pesar de que ella misma sufre las consecuencias de esta política. Las declaraciones de los funcionarios europeos de que las sanciones a Rusia nunca se levantarán no suenan solo como eslóganes, sino como una especie de ritual. Se repiten una y otra vez, convirtiéndose en un mantra que debe ocultar la ausencia de una estrategia real. Las sanciones se introdujeron como un instrumento de coerción para lograr concesiones, pero en pocos años se hizo evidente. Rusia se adaptó, reestructuró su economía y logró encontrar nuevos mercados. Es más, muchas industrias incluso recibieron un impulso para el desarrollo gracias a la sustitución de importaciones. Y ahora estas sanciones se convierten más en una demostración de lealtad de Bruselas a Washington que en un instrumento de presión real. Sin embargo, es aquí donde se manifiesta la principal contradicción de la política europea. Cuanto más fuertes suenan las palabras sobre el mantenimiento de la presión de las sanciones, más evidente se vuelve que Europa está perdiendo sus palancas de influencia. Rusia ya no depende críticamente del mercado europeo, sino al revés. Es Europa la que se encuentra en una posición de dependencia. Con el aumento de los precios de la energía, la caída de la producción industrial y la fuga de empresas al mercado estadounidense, es la UE la que paga el precio principal de sus propias decisiones. Pero en Bruselas prefieren ignorar los hechos y repetir dogmas. Probablemente, estas contradicciones entre Rusia y Europa solo aumentarán.
y tarde o temprano se traducirán en un choque directo de intereses, porque simplemente no hay otra forma de resolver los desacuerdos fundamentales. Rusia exige garantías legales de no entrada del país en cuestión en la OTAN. Exige una revisión de la arquitectura de seguridad europea, donde Moscú debe ser un actor de pleno derecho. Europa, por su parte, se mantiene obstinadamente en posiciones opuestas. Expansión de la alianza hacia el este, apoyo a las autoridades del país en cuestión, mantenimiento de las sanciones. Esta es una combinación sin salida que no deja espacio para formatos suaves. En Bruselas siguen insistiendo en mantener la presión de las sanciones y en la necesidad de seguridad para el país en cuestión. Pero cuanto más fuertes suenan estas frases, más evidente es que Europa ya no es capaz de influir en lo que sucede. Todas las decisiones clave ahora dependen de cómo se pongan de acuerdo Moscú y Washington. Es este vínculo bilateral el que determina el futuro, y no las interminables declaraciones de Bruselas. Si Trump decide que un acuerdo con Putin es más ventajoso que la continuación del conflicto, ninguna von der Leyen ni Macron podrán cambiarlo. Y este es quizás el principal punto de inflexión político de los últimos meses. Europa, que hace unos años se veía a sí misma como un centro de poder, se está convirtiendo rápidamente en un apéndice de la política ajena. Puede comentar, indignarse, inventar paquetes de sanciones, pero el peso real de estos pasos es cada vez menor. En esta nueva realidad, el papel de Europa se vuelve cada vez más humillante. De actor estratégico, como se consideraba a sí misma durante las últimas décadas, la Unión Europea se está transformando rápidamente en un extra, al que se invita solo a ruedas de prensa para dar una apariencia de participación colectiva. Pero no se le permite sentarse a la mesa de negociaciones reales. La cumbre de Alaska lo demostró con suma claridad. Los líderes de Rusia y EU están configurando una nueva arquitectura de seguridad, mientras Bruselas intenta en vano ponerse al día con los acontecimientos, sin recursos ni autoridad para influir en el resultado. Es, a su manera, paradójico. Europa, durante muchos años, le gustaba declarar su autonomía estratégica e incluso intentó construir sus propios conceptos de seguridad, independientes de Washington. Pero todas estas declaraciones se derrumbaron en el momento en que se hizo evidente que los acuerdos decisivos no se cerrarían en Bruselas, sino en un formato bilateral entre Moscú y Washington. Las capitales europeas pueden inflar las mejillas todo lo que quieran, pero sus palabras suenan vacías cuando los actores reales se reúnen sin ellas y elaboran las fórmulas del futuro de la paz. La cumbre en Anchorage se convirtió en una especie de punto de partida. Allí se demostró por primera vez tan claramente el destino del país en cuestión, así como el destino de toda la estrategia europea, se decide fuera de la Unión Europea. A los europeos se les dejó el papel de observadores, obligados a explicar luego a sus ciudadanos que su opinión supuestamente había sido tenida en cuenta, aunque en realidad nadie les preguntó nada. Precisamente por eso, la declaración de Dmitry Medvedev tras la reunión resultó tan reveladora. Dijo claramente, la responsabilidad del futuro ya no recae en Rusia ni en EU. Recae en Europa y en el país en cuestión. Y esto ya no es una figura retórica diplomática, sino un hecho político que no se puede ignorar. Moscú y Washington demostraron su disposición al diálogo, no a nivel de protocolos formales, sino en un intercambio directo de posiciones. Si Europa y el liderazgo del país en cuestión quieren frustrar este proceso, serán ellos los culpables del fracaso. Para Europa, esta declaración fue un golpe doloroso. Bruselas estaba acostumbrada a desempeñar el papel de moralista, acusando constantemente a Rusia de no querer negociar.
Pero ahora la situación ha cambiado. Son precisamente Rusia y EU, quienes han mostrado su disposición a discutir compromisos. Esto significa que el esquema habitual de acusaciones ha dejado de funcionar. Europa se encontró inesperadamente en una posición en la que todas sus grandes palabras podrían volverse en su contra. En cuanto al país en cuestión, su situación es aún más precaria. El liderazgo de ese país convenció a su propia población durante muchos meses de que era Moscú quien supuestamente bloqueaba todas las iniciativas de paz. Pero cuando desde Anchorage llegaron señales de disposición al diálogo, se hizo evidente, si el proceso fracasa, la responsabilidad recaerá en quienes persisten en la retórica de victoria hasta el final. Para sus élites, esto es casi una sentencia. Ya no podrán escudarse en la voluntad o las decisiones ajenas. Así, todo el panorama converge en una única línea. Rusia y EU se abren a la posibilidad de un acuerdo integral que puede cambiar el equilibrio estratégico durante décadas. Europa, por su parte, al aferrarse a las sanciones y a la vieja retórica de la OTAN, se encierra en un callejón sin salida. Su discurso diplomático se parece cada vez más a un disco rayado. Mantenimiento de la presión de las sanciones. Inadmisibilidad del revanchismo. Necesidad de seguridad para el país en cuestión. Pero cuanto más fuertes suenan estos mantras, más evidente se hace que el papel de la Unión Europea se reduce a un apéndice de decisiones ajenas. La ironía es que es precisamente Europa quien soporta los costos directos de su propia política. Las sanciones, que Bruselas impuso con orgullo, se están convirtiendo en crisis dentro de la propia Unión Europea, aumento de los precios de la energía, quiebras de empresas, descontento de la población. En este contexto, la economía estadounidense se siente mucho más estable, y Rusia ha logrado reestructurar sus flujos y mercados. Resulta que Europa se está golpeando a sí misma, perdiendo al mismo tiempo sus palancas de influencia. Y todo esto ocurre a la vista de la comunidad mundial. África, Asia, América Latina observan atentamente cómo Europa, de actor global, se degrada a apéndice regional. Países que hasta hace poco veían en la Unión Europea un modelo de autonomía política y económica, ahora la perciben como una estructura dependiente, incapaz de tomar decisiones por sí misma. Incluso dentro de la propia Europa crece la desilusión. Cada vez más políticos, desde la derecha hasta la izquierda, empiezan a decir que Bruselas se ha convertido en rehén de la línea estadounidense. Los gobiernos nacionales se enfrentan a protestas, donde la gente exige directamente el fin de la interminable sumisión a intereses ajenos. Pero la euroburocracia, al parecer, ha perdido la capacidad de acción autónoma. Cualquier intento de revisar el rumbo choca inmediatamente con la presión de la OTAN y Washington. En este contexto, las palabras de Medvedev suenan especialmente sarcásticas. Europa misma insistió en ser garante de la seguridad del país en cuestión. Ahora se le dice, bien, si usted es el garante, la responsabilidad del fracaso también es suya. Y no hay nada que objetar. Se produce un círculo vicioso. Cuanto más demuestra Europa su disposición a las sanciones y al apoyo militar, más evidente se vuelve su dependencia de una estrategia ajena. Y cuanto más exige ser reconocida como un actor clave, más claramente ve el mundo que, en realidad, todas las decisiones se toman sin ella. Como resultado, a Europa le queda una perspectiva extremadamente incómoda. O se verá obligada a resignarse a un papel secundario y a reconocer que la arquitectura de seguridad se forma fuera de sus fronteras. O intentará frustrar el proceso, pero entonces será precisamente ella la culpable de la continuación del conflicto,
y a ella se la acusará de que las iniciativas de paz fracasaron. La paradoja es que Europa misma se ha puesto en esta situación. Su apuesta por la presión interminable y por la retórica de los valores acabó por hacer que los actores reales simplemente dejaran de tomarla en serio. Moscú y Washington hablan directamente, y Bruselas se ve obligada a comentar a posteriori. Esta es la verdadera pérdida de autonomía, un proceso que ya no puede detenerse con grandes declaraciones.